me permití marcarle a María Esther Garza, especialista de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, mejor con Acontecimientos recientes en la Ciudad de México, pues un tema tan importante. Yo de antemano te agradezco que hayas tenido como el tacto. ¡Eso! No te lo ¡Ey! esperabas, ¿verdad? No, yo así de ¿quién? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Cómo estás, Alfredo Caro? Romo, gracias por estar con nosotros en Eras y Gracias a ti. Nuevos. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a todo el equipo, gracias, muy amables. Oigan, de verdad, esta entrevista la estuve esperando desde hace tiempo hasta sentirme preparada para hablar con alguien que ha estado en un tema y en un mundo en el que yo no soy experta y que no he tenido la oportunidad de estar, ¿no? Dentro, que es las noticias, todo este mundo del periodismo, que es un arte muy bonito. O sea, para mí es un arte el estar informando, compartiéndole a la gente y aparte darle tu opinión, que para eso importa mucho para muchas personas, porque de ahí es un punto de partida hacia dónde vas a tomar una decisión. Entonces, es un placer, es un honor tenerte aquí, Alfredo. Gracias, querida Caro, es un gusto conocerte por fin. Ay, ya por fin, ya sé, Claro. nomás nos veíamos Después de por seguir redes. tu canal, tus entrevistas, Muchas gracias. ahora estoy aquí, mira. ¡Ey! Aquí andamos. Pues bienvenido, gracias por gracias. estar acá. Y bueno, me gustaría como platicar y preguntarte cómo era Alfredo de niño. O sea, ¿qué hacía? ¿Cómo se divertía? ¿A qué jugaba? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Mira, yo soy el único hombre. Ajá. Tengo 3 hermanos mayores, fui el más chico. Por lógica, todo el mundo siempre me dice que fui el consentido. Pues sí. Sí, yo creo que sí. O sea, de alguna manera en algunas cosas sí. Pero en otras también fue, no difícil, nada más, pues diferente, Sí. ¿no? O sea, mis hermanas siempre han sido maravillosas conmigo, siempre han jugado conmigo. Pero también era como salir a la calle, encontrar amigos. Yo quería estar con hombres, ¿no? Sí. De repente también hacer amigos. Y fui súper callejero. Súper. O sea, me la pasaba en la calle todo el día. No inventes. Todo el día. Jugaba con todo el mundo. Tenía muchos amigos. Me la vivía en el parque. Fue un niño, muy niño, ¿sabes? Sí, o sea, sí, muy sí. correr, muy jugar, llegar chorreado de lodo, de sudor. Fui súper niño. Muy, muy niño. en ese Eras muy sentido. sociable. Sí, supongo que sí, sí. Sí. Sí, la verdad es que me iba bien y después empecé a jugar béisbol desde que tenía como 6 años. Jugué como hasta los 13. Después empecé a jugar tenis y en eso haces también muchos amigos. O sea, eres del deporte, o sea, te gusta mucho el Sí. deporte. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que mis papás me leyeron bien. O sea, dijeron, este chavito hay que hacer que enfoque su energía. Wow. Y les agradezco con el alma, la Sí. pasé increíble. Oye, eso, nunca había escuchado eso de que me leyeron bien, o sea, Sí. sí, qué Sí, la verdad que increíble. sí. Descubrir a los niños es complicado y saber hacia dónde mandarlos es complicado y qué bueno que hubo esa buena respuesta contigo. Ahora, ¿cómo fue naciendo en ti? Porque hemos tenido charlas con varios invitados en los que ellos nos dicen, no, es que yo escuchaba todo el tiempo la radio, no, es que mi televisión era como mi nana. Ujú. ¿Tú cómo empezaste a tener esta relación con los medios de comunicación? Por mis hermanas. Sí. O sea, en realidad en mi casa siempre había música o radio prendida. Ok. Toda la vida, desde mi papá. Ujú. Mi hermana mayor, Marlene, siempre tenía su radio prendida. Y Ujú. después ella, mi hermana Abby, mi hermana Eve, todas tenían como que sus gustos musicales. Y entonces como me permeaba mucho, ¿no? Ok, Todo sí. tipo de música, lo que pone mi papá, a veces lo que pone mi mamá. Siempre había música, pero siempre había radio, ¿sabes? Ajá. Entonces para mí era como muy interesante y creo que tuve por ahí como una inquietud muy, muy cercana también a los cables. O sea, Ujú. de repente mi papá llegó con una videocasetera beta. Antes de la VHS había beta, ¿no? Ujú. Entonces fue cuando yo empecé a ver como cables y entonces hacer como esa lógica de cómo se conecta. Entonces me Ajá. acuerdo perfecto, en la radio de la casa me acercaba con la perilla de la radio y me acercaba a la ventana del dial, ¿no? Pues como me gustaba seguirla. Y yo estaba muy chiquito, ¿no? Hacía como cosas muy curiosas y subía el volumen o le cambiaba así los tonos, le ponía grave, le ponía agudo, zafaba una bocina, ¿sabes? Era Ajá. como... Ver qué onda. Sí, o sea, muy de cables. Ok. Después llegó otra videocasetera y llegó una videocámara y llegó, ¿sabes? Otra radio y llegó, no sé, otra tele y todo eso me gustaba, los cables me gustaban, me Ujú. gustaba así. Entonces como que también fue empezar a seguir eso y como ciertas estaciones que mis hermanas y por ende yo escuchábamos, ¿no? Rock Ok. 101, WFM, Ok. ¿no? Ajá. Algunas otras, ahorita no me acuerdo, pero había algunas otras incluso en AM que escuchaba.
Y entonces mi papá en la mañana, las noticias, su periódico, todo el tiempo. Y yo siempre así, pa, vamos a escuchar, no sé qué. No, yo me quedé a escuchar las noticias todas las mañanas cuando iba a la escuela, ¿no? Entonces era radio toda la vida. Ajá. Toda la vida era radio. ¿Y alguien de tu familia se dedica al medio de comunicación? No, nadie. Otro negrito en el arroz. Exactamente. Sí, es como inquietud. Sí, ¿y cómo fue que, o sea, que decidiste, te diste cuenta, no sé, a lo mejor en la secundaria, en la prepa o ya directamente cuando ibas a estudiar la carrera que querías hacer esto? ¿Cómo nació el tema de que quiero estudiar comunicación o quiero irme a medios? Es que, ¿sabes qué? Como esta parte de la radio sí fue escuchar la radio, pero yo como que tenía, digamos, el romance de decir me gustaría hacer radio, pero era algo demasiado lejano. O sea, no era como que, ¿sabes? Sí. O sea, siempre estuve como coqueteando con la idea, pero nunca fue algo contundente. Y después me enfoqué mucho en la música, en escucharla y me gustaba ir a conciertos y al Chopo y todo lo que mi generación hacía, ¿no? Ir a lugares que estaban abriendo, escuchar músicas de bandas que estaban haciendo. En ese entonces Caifán está en su mejor momento, La Maldita, y venía toda una cargada de La Lupita, La Cuca, ¿sabes? O sea, Cafeta, un buen de bandas. Entonces, yo que siempre viví en la zona conurbada, tenía que irme a la ciudad con mis amigos y era una aventura. Y esa aventura la amaba, ¿no? Como ir a un concierto, ir a buscar discos, ir a comprar cassettes, era todo eso. Y ahí me empezó, creo que a gustar más como por el hecho de buscar una entrevista. Ok. ¿No? Mi hermana mayor nuevamente hizo una entrevista para su tesis de licenciatura y entrevistó a Caifanes. Y me acuerdo que la acompañé a entrevistarlos al Teatro Ferrocarrilero. Ajá. Entonces fue el primer backstage que conocí. Y si ella estaba chiquita estudiando, imagínate, yo era un chavito, ¿no? Sí, un bebé. Y yo habré tenido unos 12, 13 años, más o menos. Y entonces eso fue como, wow. Entonces empezó como ver eso, ir a conciertos, escuchar más música. Entonces yo dije, yo quiero entrevistar gente. O sea, como que ahí empezó la onda. Y después vino algo como muy curioso, porque a todos mis amigos les cambiaba lo más menos a mí. O sea, les empezó a cambiar la voz a todos mis amigos en la secundaria, sí, a mí no me cambiaba. Y yo fingía que me estaba cambiando, ¿no? Porque era como, ¿qué está pasando? Sí, ¿no? claro. Y llegaba con mamá y decía, ay, mamá, no, mi hijo, eso es como normal. Sí. Yo, pero no, algo está pasando. Y cuando empezó a suceder, obviamente yo no me di cuenta, ¿no? O sea, Ajá. te cambia. Es algo gradual, ¿no? Claro. Y cuando yo contestaba el teléfono, siempre cuando era niño, era así como me decían todos los nombres de mis hermanas y mi mamá antes de pensar que yo era un niño, ¿no? O sea, hay veces que les colgaba, así que no están entendiendo que soy un niño, ¿no? Entonces cuando empecé a contestar el teléfono, me decían, compadre, ¿cómo estás? Oye, taca, yo, oye, espérame, te paso a mi papá, ¿no? Me empezaba a confundir con papá. Y ahí es cuando yo dije, o sea, ya, como ya sucedió. Ya como pasó. no era algo que yo no estuviera muy consciente. Okay. Entonces mucha gente me empezó a decir, oye, hablas como tu papá, oye, y como que empezó a pasar. Y de repente alguien empezó a decir como, oye, qué linda voz tienes, oye. Pero yo, pues más me daba pena que cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Y bueno, pasó. Y después llegó el momento en que yo tuve una novia que empezó a estudiar comunicación. Era ligeramente más grande que yo. Se entró primero a la universidad. Ok. Y entonces cuando entró a la universidad, un día me llamó y me dijo, ya vamos a grabar unas cosas. Y fui a la cabina y cuando entré a esa cabina fue como que, wow, ¿no? O sea, como sí. empezar a ver esto y ahí ya empecé a ver como caseteras, ¿no? Reproductores de discos, carretes abiertos, ¿no? Cartucheras, cosas que había en ese momento. Yo ya tenía la intención y tenía como 3 o 4 carreras que quería estudiar y una era comunicación. ¿Cuáles eran las otras? ¿Te acuerdas? Psicología, leyes. Y como que todo se junta, ¿no? En una sola, que es lo que estás haciendo ahorita. ¿Y sabes qué? Se juntan en periodismo. Sí, tal cual. Totalmente. Y me maravilla que lo hayas captado así, porque yo me tardé mucho en entender eso. O sea, dije, claro, o sea, como que hay una similitud muy, muy curiosa ahí. Sí, necesitas mucha psicología para poder preguntar algo. Sí. ¿Qué otra? Y entender las leyes. Ajá, ¿no? las leyes, totalmente, o sea.
Digo, no que las entienda, ¿eh? No, pero Más o menos, por se supuesto. necesita, o sea, un Sí. bagaje para poder saber qué es lo que quieres comunicar. Oye, y también por ahí estuve escuchando, porque obviamente me di a la tarea de investigar, de hacer periodismo. Ay, uy, sí. Que tuviste que realizaste o creaste una estación de radio en la universidad. Sí. Wow. Bueno, creamos, no yo. Sí, pero. Somos muchos sí, y claro. muchas. Sí, muchas personas, Sí. pero fuiste parte de esa creación. Sí, y tuve el privilegio de dirigirla casi 4 años. Wow. Eso Y de ahí dijiste, ok, me gusta más la parte de estar al frente del micrófono, detrás del micrófono. ¿Cómo fue esa experiencia? A mí me nutrió mucho, pero siempre quise estar. A ver, cuando yo estudiaba, siempre fui a las cabinas de radio, aunque yo todavía no llevaba radio, estaba de metiche con otros estudiantes, y así, pero no podía, o sea, era un imán muy Quítate, niño cañón. de primer semestre. Claro, que eres un novato, lárgate. Pero ahí estaba. Y cuando me tocaba hacer radio me encantaba, pero cuando me tocaba hacer tele me daba más pena. O sea, como que si, no, yo mejor cámara, no, yo dirijo, yo otras cosas. A veces llegué a hacer cosas, ok. Pero cuando era radio me encantaba. Y entonces, cuando empezamos a generar el proyecto, después de haber estado en la Asociación de Comunicación, de Estudiantes de Comunicación, pasado eso empezamos como a ver la posibilidad, porque para ese entonces yo ya estaba muy empapado que la UNAM ya tenía mucho tiempo con su red universitaria, pero la Ibero lo estaba generando y algunas otras estaciones ya tenían la UVM, otras, ¿no? En fin. Entonces como que nos dedicamos, ya había esfuerzos, no es que hubiéramos sido los primeros, pero nos tocó afortunadamente ser los que terminamos siendo lo contundente. Y entonces, en ese sentido aprendí mucho porque no nada más era como sentarte a hacer hojas y hojas para presentar un proyecto al TEC de Monterrey, que fue mi escuela, ¿no? Entonces, además de tener mis clases, era como sentarte y hacer un proyecto que iban a leer los directivos, ¿no? Y que era muy serio y tal vez el más serio que había hecho en mi vida en ese momento. Sí. La verdad. Entonces lo hicimos con mis compañeras y mis compañeros y cuando llegó el momento lo presentamos y nos dijeron, Juan Arbizu, mi querido Juan, que fue mi primer jefe, me dijo, mira, ven, camina conmigo. Y nos llevaron a la prepa. Y en la prepa llegamos a la café y me dijo, ¿qué ves? Y yo, ¿una cafetería? Sí, me dijo, ¿y qué más? Digo, pues no hay nadie. Entonces me dijo, exacto. O sea, necesito que vengan los chavos. Entonces tu misión va a ser una radio que traiga a los chavos a la cafetería. En ese momento no lo entendía, pero ese me hace la mejor idea del mundo, ¿no? Es como, vamos a hacer algo nuevo que traiga chavos. Entonces dije, ok. Entonces como que me acuerdo que hablamos y dijimos, esto es lo que tenemos que hacer con tal de que de aquí despeguemos en algo. Y empezamos a hacer la radio en la barra de la café con el micrófono de la señora que decía orden 24, así, ¿no? No manches. Sí, era súper básico. Entonces nos podían ver y tenemos un Discman. Entonces aquí nada más conectado con un plug y a las bocinas de la café. Y entonces estábamos hablando muy clavados de Metallica. De repente la señora, permiso, la orden 50, ¿sabes? ¡Ay, era una qué cosa padre! así. ¡Qué divertido! Era muy curioso. ¿No y era una tienes radio. videos de así, de esas no, cosas? Ay, probablemente, pero no, pues hace increíble. mucho tiempo. No, está increíble, la verdad Sí. Y entonces los chavos de prepa se acercaban así de, como muy curiosos al principio. Y en ese momento, en una barra, había una barra donde había salsas y chilitos y había un pedazo de, un recipiente donde había bolillos partidos. Y entonces los chavos se iban a comer bolillos mientras nos veían y el migajón no lo empezaban a aventar. No, así, esa rola no me gusta y nos aventaban el migajón. Así. Como los tomates en las películas. Claro, con mi amigo Danilo en ese entonces empezamos y Danilo y yo esquivando así los bolillazos. Y ya después Danilo empezó a regresar, se los empezó así un relajo buenísimo. Qué chida. Sí, la verdad es que estuvo increíble. Ya después fuimos mejorando, pusimos un biombo, ya nos veían, estábamos ahí pero no nos veían. Y de repente nos pedían canciones, nos mandaban papelitos, unas servilletas y de quiero tal rola. Y entonces no está, pues vete por el disco. Entonces era así súper cansado. Pero así empezamos y creo que estuvimos todo un semestre. Y al mismo tiempo empezamos a grabar cassettes. Y esos cassettes los poníamos en los camiones que llevan a los chavos a su casa. Wow. O sea, el transporte de la escuela. Y ahí hacíamos comentarios de bandas y de música. O sea, ya era un podcast, tal cual. Era un podcast en cassette. Sí, estaba, para mí, la verdad, sí, ahí empezó como un proyecto muy distinto. Y entonces decíamos, y lo cambiamos semanalmente, ¿eh? O sea, ahorita que vas a casa, entonces acuérdate que la semana que viene los Borregos Salvajes juegan contra, ¿no? ¿Sabes? Los Pumas de la UNAM. Y la siguiente semana, acuérdate que ahorita la obra de teatro, no sé, José el Soñador va a estar tales horas, tales días. Será como música, comentarios, información. Y ahí entendimos lo que era una comunidad universitaria, ¿no? Atender a esa comunidad. Y nos dieron nuestra radio. Wow. Y fue increíble. Justo platicaba con mi amigo el Vikingo, que le mando un abrazo enorme. Saludos al Vikingo. Sí. Le agradecía justo ayer
Fue su cumpleaños. Y le decía, güey, gracias porque él era ingeniero. Era un amigo, estudiamos al mismo nivel, digamos, nos egresamos. Y él entró a la Universidad Virtual del TEC de Monterrey y era como el encargado de los cables y de todo, ¿no? De todas las conexiones. Y él me ayudó. Era parte de su responsabilidad, pero nos ayudamos. Él, Mario, Paulino, justo ayer lo platicábamos. Ellos conectaron todo, ¿no? Wow. En la estación. Entonces, la café, la plaza principal, la prepa, todo tiene que estar conectado, ¿no? Y puenteábamos, y entonces puentealo con una videocasetera aquí, puentealo con, ¿sabes? Sí, ahorita es más sencillo ya digitalmente. Sí, claro. Ahorita es una chulada. Ajá. ¿No? Entonces era todo. Y entonces era como la responsabilidad de haz un presupuesto, qué bocinas, por qué, cuántos audífonos, esto. Y entonces para mí, antes de terminar la carrera, era ya todo muy real y muy lindo. ¿Crees que si no haya sucedido eso, no hubieras hecho lo que hoy haces? Yo creo que no. Sí, ¿crees que O sea, te forjó mucho? yo Google hubiera querido hacer, por supuesto. Ajá. Pero no sé si hubiera sido... Fue una escalera fantástica. Sí, me imagino. Fue mucho aprendizaje, ¿no? Mucho aprendizaje. Y la verdad es que dentro del aprendizaje eran pruebas muy rudas. Porque me acuerdo con Emilio, el director del campus, le decía a Emilio, cuando yo me gradué, dije, bueno, ya me voy, ¿no? Y dije, no, a ver, quédate. O sea, mira, está jalando. No, yo ya quiero ser profesional de la radio. Me decían, ¿tienes trabajo? Y yo, no, suéltenme, ¿no? Entonces me decían, güey, quédate. Y cuando tengas trabajo te vas. Fácil, ¿no? Entonces dije, bueno. Y me acuerdo que me dijo, ¿cómo ves? Sí. Y yo, sí, ok. ¿Tienes alguna petición? Y lo único que se me ocurrió, te lo juro, y es lo mejor que he pedido en ese entonces, dije, lo único que les pido es que cada persona que venga a dar una conferencia al campus vaya a la estación de radio. Y fue el regalo más grande del mundo, porque Campus Ciudad de México del TEC de Monterrey era muy pequeño. Era muy pequeño, amigos, no le hagan. Santa Fe no existía ni existía. Entonces el Campus Estado de México era el centro de la zona metropolitana del TEC de Monterrey. Y toda la gente iba al TEC de Monterrey en términos de dar conferencias. Todos. Sí. Entonces yo no acababa la carrera, ya había platicado con Vicente Fox como el candidato a la presidencia. Wow. O con el maestro José Luis Cuevas, el pintor, el artista plástico, escultor. Entonces yo ya tenía pruebas de muchísimo nivel y era un niño, o sea, un chavito. Wow, qué increíble. Sí. Entonces la estación fue cobrando fuerza y fuerza, porque entonces cada vez que terminaba una conferencia era caminen todos a la estación de radio donde se va a llevar a cabo la plática con el que tú digas. ¿No? Entonces fuimos agarrando fuerza. Obviamente el campus fue creyendo, fue invirtiendo y la gente fue escuchando. Y ahí fue algo clave, porque después de que en el primer aniversario trajimos un buen de banda, o sea, tocó Jay de la Cueva, que en aquel entonces tenía un proyecto que se llamaba Titán, si no mal recuerdo. La Lupita fueron los padrinos y madrinas, los estrambóticos. Un buen de banda, ¿no? Tocó Eli Guerra, fue Molotov, o sea, muchas bandas, sí. ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a ver y a negociar, o sea, ok, no tenemos lana, pero ¿cómo podemos buscar un patrocinador? Y el TEC, bueno, si va a patrocinar, tiene que ver estos estándares y estas reglas, ok, entonces empezar a hacer las cosas. Y para entonces yo, que seguía estudiando, para mí era maravilloso, porque yo quería estar todo el día en la radio, pero pues tenía que tener mis clases. Y para graduarme tuve que hacer sobrecarga de unas materias, entonces tenía muchísimo trabajo y era el hombre más feliz del mundo, la neta. En ese entonces era así una maravilla, pero también un reto enorme responder por 50, 60 chavos que éramos más o menos de la edad, ¿no? Y que eran... ¿Cuántos años tenías aproximadamente? 20 y tantos. 3, 24. Ok, ajá. Sí, más o menos. O sea, tu vida entera estaba en ese proyecto y en ese eso. Proyecto, sí. ¿Y qué pasaba con tu vida social, la vida nocturna, los amigos? Ah, no, pues duro, ¿no? Sí, claro. Ok, yo dije, claro. ¿qué tal si era 24/7? Dije, no. ¿Cómo? Fíjate que en ese entonces platicamos con la empresa que lleva todos los conciertos o gran parte de los conciertos y las disqueras. Y empezamos a hacer como intercambios. Y a platicar y a sentarnos. Y un día negociamos y dijimos, a ver, somos un montón de radios universitarias, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que como... Y empezamos a hacer este como circuito de radios universitarias y nos topamos en las disqueras, en los eventos. Y entonces esta empresa nos empezó a tomar en cuenta. Así le decía, oye, mira, pues al fin y al cabo los chavos que van a los conciertos son nuestros compañeros. Justo. ¿No? Es entonces, el público. ¿cómo ves?
nos empezaron a dar no solo boletos, sino entrevistas. Pues eran entrevistas de un calibre, o sea, Oasis, Blur, Jamiroquai, Cranberries, o sea, unas bandototas. Sí, ya talla internacional. Talla y todo el internacional. show. Para ese entonces yo ya estaba graduado Ajá. y tenía compañeros que estaban estudiando. O sea, yo iba corriendo a la clase de mi amigo el Plasta, le decía, Plasta, profesor, ¿puedo? Ah, sí, por supuesto, güey. Sí, gracias. Y ya salía, güey, hay entrevista con no sé quién. Ah, sí, déjame por mi mochila. O sea, No porque era una cuestión así de, inventes. bye, ahorita, ¿no? Wow. Oye, ¿y qué pasa cuando saliste de ese proyecto, te topaste con la vida laboral, con la vida real también, parte también de la vida real? Sí. ¿Cómo fue ese cambio de switch? A lo mejor te topaste con pared porque dijiste acá hay mucha libertad, ¿o qué pasó? Antes, rápido, Ujú. te tengo que explicar que cuando yo estaba en esa parte de quiero hacer radio rockera y musical y entrevistar a todo el mundo, ¿no? Se caen las Torres Gemelas y en Nueva York en 2001. Yo no conocía Nueva York, nunca había ido a Nueva York. No tenía idea de lo que estaba pasando en ese sentido, pero yo dirigía la radio y algo que omití decirte es que yo quería que hubiera un noticiero en Frecuencia SEM, como se llama la estación. Ajá. Porque decía, tiene que haber algo aquí que nos dé un ancla y que nos dé veracidad y que nos dé credibilidad y que los chavos estén informados, ¿no? Y que se sepa qué está pasando. Después de este choro, todo el mundo se me quedó menos así con que... Sí, claro, pues es que quién a Chido la por ti. edad y así. Ajá. No, así como que no, pues nadie quiso, ¿no? Ajá. Tú dije, pues todo lo voy a hacer yo y todos. Bien por ti. Date. Se empezó a hacerle, claro, date. Entonces pasaba cada mañana a la biblioteca. Ujú. Habíamos pedido un set de periódicos para la estación. Yo pasaba por los periódicos, Ok. llegaba, los revisaba y entonces decía, ¿saben qué hoy? Y abiertamente decía, ¿no? Hoy el Universal, mira, dice más o menos esto y el Reforma, por otro lado, publica esto. Entonces la de Wow. 8 en el Excelsior es esta y en la jornada dice que, ¿no? Se empecé como a, la verdad, como Sí. a jugar y como, ¿no? Y en ese momento yo me acuerdo que le decían, papá, güey, es que ¿cómo entiendo esto? Entonces me dijo, ponte a leer como loco. O sea, no hay otra de manera, otra. ¿no? Se caen las torres y cuando llego a la estación todo el mundo se me queda viendo como, ¿qué vamos a hacer? Esto es demasiado grande, ¿no? Y yo dije, yo no sé, nunca he ido a Nueva York. Y entonces, claro, dije, Caro, vete por el profesor tal, ¿no? Ujú. Tú vete profesora tal, pum, pum, pum. Y de repente tenía un pool de expertos, profesores académicos, ¿no? Incluso extranjeros, que yo les decía, vamos a hablar de esto, sí. Entonces, ¿por qué esto? ¿Y quién es este? ¿Y por qué? Guau. Y eso me voló la mente. O sea, y sí dije, ¿qué cosa es esta? Ajá. Una persona tan ignorante como yo puede aprender con gente tan brillante. Y es válido y es lindo preguntar. Ujú. Todo lo que me callé de no levantar la mano y que tú entendiste, Caro. No, pues yo tampoco. En las clases era como, Sí. yo no voy a levantar la mano para que digan que soy un tonto, ¿no? Ajá. Y acá era súper válido. Era como, no, pero no entiendo por qué. Ah, porque acuérdate que esto y está. Ah, claro. Se empecé a entender esas cosas y dije, wow. Y así dije, a ver, espérate, el periodismo, ¿qué onda? Yo ya había llevado mis clases de periodismo, pero sí dije, a ver, está increíble, ¿no? Sí. Y ahí en la universidad virtual estaban abriendo un diplomado de periodismo con la Fundación García Márquez, de don Gabriel García Márquez. Ajá. ¿no? Entonces me inscribí, conseguí una beca con el TEC y lo tomé y Gabriel García Márquez dio el discurso inaugural de su curso, de su fundación. Wow. No, claro, entonces eso Sí. dije, ¿qué está pasando? Y te lo menciono porque para cuando yo di ese brinco, yo ya sabía que quería hacer periodismo. Sí, O sea, yo dije... o sea, te marcó esa es la mucho onda, ese me marcó evento. radicalmente. Porque aparte cada entrevista yo ya la veía diferente. O sea, claro que la preparaba, ¿no? Y hablaba, pero después venían otras personas y entonces de repente teníamos al gobernador del Estado de México o algún diputado, algún senador, candidatos, candidatas, ¿no? Ujú. Y entonces la plática era muy distinta. Y yo ya nada más veía por mí, veía por la estación. Y entonces la estación quería salir en FM y entonces ir a la Secretaría de Comunicación y Transportes. Y todo eso fue una cosa así muy, muy grande para mí. Pero muy chiquito haciendo Sí. esas cosas de adultos. Sí. Y sabes que era como, no era una pelea, pero sí era como una especie de lucha interna de yo traigo mi cabello largo y no me lo voy a cortar, pero es como, no, tengo que ir de traje a la Secretaría de Comunicación y Transportes y, ¿sabes? Sí. Era raro.
Era raro. Wow, o sea, es que está increíble porque son esas historias en las que uno se da cuenta que el destino como que ya nos tiene preparadas ciertas cosas para que nosotros descubramos hacia dónde. Pero lo importante es como la intensidad que le pones a las cosas para que se hagan realidad. O sea, yo veo como que mucha pasión en todo lo que cuentas. Y me imagino que ese niño que fue antes, o sea, que fue Alfredo, estaba como al doble de apasionado a lo mejor porque ni siquiera sabía qué le esperaba, ¿no? Y todo lo que Sí, está no, haciendo. cero. No, nunca, Sí. nunca. Si alguien me hubiera dicho lo que iba a empezar a vivir, nunca lo hubiera podido creer en lo absoluto. De hecho, me acuerdo un día, venía en el microbús de regreso a casa y traía mi mochila aquí, ¿no? Porque, pues... Sí, porque todavía saltaban, ¿no? Sí. Pero más porque traía una cámara con un rollo y una casetera, una grabadora de cassettes con una entrevista con Metallica, ¿no? Será así como, no manches, es como yo venía en el camión y dije, no, Si no puedo creer. supiera la gente que traigo ahorita una entrevista. Claro. con Si la gente supiera que acabo de darle la mano a James Hetfield, ¿no? Nadie me lo hubiera creído, ¿no? ¡Wow! O sea, cosas de ese tipo que yo... surreales y que yo tenía que empezar como a asimilar y a veces era demasiado, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo fue llegando a los medios de comunicación? ¿Cómo fuiste entrando a...? Yo traía todas las ganas del mundo de trabajar y traía una hiperactividad y un deseo de, ¿sabes? De enséñame cada tornillo de Grupo Asir, güey. No, esa es la antena, voy a subirme. No, ¿cómo no? O sea, era muy intenso, era como, ya estoy aquí. Sí. No, ya estoy aquí y aquí voy a crecer, voy a echar raíces. ¿No? Y entonces sí, era así como que, oye, ¿cómo te llamas, Caro? ¿Tú qué haces, Caro? No, pues yo aquí trabajo. A ver, hazle. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Entonces todo el mundo me quedaba como que, güey, no, déjame trabajar. Yo creo que llegué a ser un poco incómodo, ¿no? Sí. Sí, así me decían, ¿qué onda? ¿Tú qué onda? No, yo bien, así, ¿qué traes aquí? Haz un disco, es un rap italiano. Toma, tú escúchalo y luego me lo pasas. Tú eras así como que, no, somos amigos. No, pero vamos a hacer, tú tranquilo. ¿Sabes? Era como todo era que todo está pasando, todo está pasando. Wow, es que ¿no? eso deberíamos de aprender muchos de los que estamos en el camino, como ser muy, 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 muy curiosos. Sí. ¿No? Te abre puertas el ser curioso. Sí, y ¿sabes qué? A la vez de curioso, tuve que aprender a ser callado. ¿Escuchar? Sí. Sí. Y ahí me vino así una lección bien grande. Aprende. Para hacer radio tienes que escuchar primero, ¿no? Eso no te lo dicen en la escuela. No, veces. yo no sé nada. Sí, hoy no sé muchas cosas, ¿no? Entonces es como esta parte de humildad. Y me acuerdo que la vas aprendiendo de todas las maneras, ¿no? Alguien que te dice, te sugiere, otro que te calla. Sí, vas aprendiendo. Sí, está complicado. Y te va cayendo el 20 y está bien, ¿no? Sobre todo porque yo traía un bagaje de haber hecho ciertas cosas de los cuales estaba yo muy orgulloso y acá nadie ni me preguntaban ni sabían. Y yo no tenía que llegar, pues yo ya, ¿sabes? O sea, sí, no. Entonces me callé de dónde venía, quién era, qué había hecho, ¿no? O sea, sí. Porque no era nada. Pues Porque era una radio que yo amo con todo mi corazón hoy, de dónde vengo, siempre me va a dar mucho orgullo. Yo soy un hombre que toma muchísimo orgullo en haber graduado de una radio universitaria. Es de mis grandes logros en la vida. Pero acá era otro nivel y más que hablar tenía que demostrar. Tenía que ponerme a trabajar. Sí, totalmente. Y eso hice. Vamos a ir a un cortecito. Ok. Vamos a seguir la plática, pero ya que te tenemos aquí, vamos a aprovechar tu voz. Así que si nos deleitas con tu voz y como lo haces a tu estilo. Vamos a cantar? No, vamos a mandar un corte. Yo, bueno, si quieres, dilo cantando. No. Un corte, Érase una voz es el programa, lo que tú quieras decir. Quédate con nosotros. Esto es Érase una voz con Caro Quesada y soy Alfredo Romo. Regresamos más. Continuamos en Érase una voz, yo soy Caro Quesada. El día de hoy tenemos invitadazo de lujo, como todos los que han pasado justamente en este podcast, pero el día de hoy me complace presentarles de nueva cuenta a Alfredo Romo por acá en Érase una voz. Muchas gracias de nueva cuenta. Gracias de nuevo, Caro. Sí, y justo platicábamos de la vibra, bueno, justo en el corte, te decía algo que me contabas, que has sido una persona muy afortunada, muy bendecida. Pero yo siento mucho que a la gente chida pues le pasan cosas chidas, ¿no? Es como
algo que me representa. Entonces siento que tú, siendo una persona curiosa, buena vibra, queriendo aprender y queriendo aportar todo el tiempo, pues van sucediendo buenas cosas. Para ti, ¿qué ha sido lo más, la experiencia más linda que has tenido dentro de medios de comunicación? Uf, ¿Alguna que puedas contarnos? obviamente hay muchas. Sí. Sabes que la peculiaridad que tiene el periodismo, y sobre todo en México en estos días, lamentablemente, es que cuando sales a hacer cobertura, a veces las coberturas son difíciles, ¿no? Son huracanes, son inundaciones. eh, Elecciones es un poco más optimista también, pero Ujú. es mucho trabajo. Y quiero con humildad decirte que es muy difícil encontrar como una respuesta. Ujú. Probablemente no, no quiero cambiar tu respuesta, pero me nace compartirte la más difícil. Sí, dale. Y la más difícil es cuando murió la reina Isabel en Inglaterra, porque estábamos al aire, lo dijimos, y después estaba yo en mi programa de televisión y me llegó un mensaje de mi jefa. Cuando terminé el programa de televisión, porque era en vivo, le llamé y me dijo, oye, necesito que te vayas a Inglaterra. Necesito que hagas la cobertura de los funerales de la reina. Y yo estaba, pero por supuesto, de sí. ¡Pum! O sea, corrí a mi casa, hice maleta, ¿sabes? Y lo difícil fue llegar porque cuando fui a la oficina de los reporteros y de la prensa en Londres, me dijeron, qué bueno, me fui, me presenté, oye, mira cómo le hago la cobertura. Me dijeron, no, es que ya no alcanzaste como acreditación. Estoy dije, oye, pero mira, no sé qué. Entonces me jala la chava, así como, ven tantito, ¿no? Y me dice, no te sientas mal, yo te entiendo, somos colegas. Me dijo, pero no tienes que preocuparte, las acreditaciones se acabaron hace 10 años. Güey. Entonces dije, ¿qué? ¿Qué? Y me dijo, sí, o sea, la reina, la corona, negoció con muchos medios hace mucho tiempo para cuando llegara el momento. No. Entonces, como tú han llegado 20 millones, ¿no? O sea, una exageración, claro, con Ajá. muchas personas a pedir una oportunidad y el acceso. Te recomiendo que aproveches la calle, el campo, ¿no? Que hagas mucha crónica y esto. O sea, no puedes estar en Westminster, Ujú. ¿no? No puedes estar en el palacio, pero mira, entonces ahí entendí, dije, ok. Entonces fui, estaba fuera de Westminster, donde estaba el cuerpo de la reina descansando, donde estaba esta fila eterna, donde la gente iba, se despedía, y en esa fila había gente famosa y había mucha Ujú. gente reconocida. Me tocó ver cuando llegaron todos los jefes de Estado, ¿no? Uno por Ujú. uno de aquí a los presidentes, ¿no? La seguridad era brutal. Nos inspeccionaron de dónde vienes, quién eres, todo. Ujú. Y a lo que iba es, yo dije, aquí me quedo. Y empecé ahí en el corazón de donde estaban sucediendo las cosas, a hacer mis entrevistas, a hacer las narraciones, estábamos en vivo, increíble. La diferencia de horario era brutal, Sí. ¿no? Pues para hacer mi programa yo tenía que hacer mi enlace a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Pero lo difícil fue cuando, cuando el otro día iba a ser ya la marcha fúnebre a donde iba a descansar, Ujú. a Windsor, si no mal recuerdo. Y entonces yo dije, yo de aquí no me muevo. Y en la noche, cayó la noche y ya todo el mundo empezó a levantar sus cámaras. Entonces yo hablé con la gente de la BBC, que era obviamente los más empapados. Le dije, oye, hermano, ¿qué? ¿Ya te vas? Me dijo, sí, sí, sí. Digo, pero ¿cómo? ¿No se van a quedar acá? No. Entonces esta onda de quedarse toda la noche es muy mexicana, ¿no? Así Ah, como que sí. estar en vela, viendo qué onda, como Nos reportero, gusta qué pasa. esforzarnos. Claro, ¿no? Entonces, no, ya vámonos, ¿no? Pero entonces yo le dije, no, no. Y entonces me escuchó un policía. Y entonces me acercó, me dijo, joven, mire, yo le invito a que vaya a su hotel, mañana viene temprano. Yo dije, sí, sí, ok. Me dijo, no, nadie se va a quedar. Nadie se va a quedar, nadie se puede quedar, no sé qué. Y entonces a mí y a otros, así como que todos, sobre todo latinos Claro. y otros que eran de África, nos agarraron así de, no, miren, vénganse, porque eso fue genial, ¿no? Platicar con todo el mundo estaba ahí, Sí. todo el planeta estaba ahí. Sí. Vénganse, no, miren, y muchos polis, ¿no? Nos llevaron, ya, miren, ya, váyanse a su hotel. Y mi hotel estaba muy lejos, ¿no? Estaba en Hyde Park y tenía que caminar, no sé, como media hora, algo así, más 40 minutos. ¿Eh? Entonces caminé y caminé y caminé. Y cuando llegué, dije, a ver, nos sacaron a todos, no había transporte, no había taxis, no había metro.
van a cerrar el perímetro. Así como llegué, agarré mis cosas y me regresé. Y vámonos de vuelta. Y me eché a correr, o sea, atravesé Hyde Park y a medio Hyde Park, así, la reja yo. Oigan, cerrado. No. No, pero yo... Y el momento fue que dije, güey, mi instinto era correcto. Sí. O sea, no te vayas. Sí. Y cerraron el perímetro a los que tenían acreditación. Si yo me hubiera quedado ya, sin acreditación. A lo mejor me hubieran dicho, tú no tienes y me sacan. Puede ser. Ajá, Pero por el momento yo creo que nadie había puesto mucha atención en si yo traía o no traía. Y entonces me sentí el más torpe del mundo porque sabía que tenía que seguir ese instinto y no me hice caso. Y de repente corrí y no te exagero, caminé como de la medianoche a las 5 de la mañana buscando un acceso y no nos dieron acceso porque habíamos varios que queríamos. No. Tan así que venía un señor en limusina, un coche muy grande, negro, precioso, se baja y le dice, oiga, yo vengo en mi entrevista, no sé qué, no puede pasar. Dije, pero yo era un académico de Oxford. Y a mí me van a entrevistar. No. Y no lo dejaron entrar. Con su cochezote y su gran diploma de Oxford. Y me acuerdo que dije, si él no entra, no va a entrar nadie. ¿No? Y entonces agarré mi teléfono, le marqué a mi jefe de información, a mi querido Pedro, y volví a colgar luego. O sea, dije, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a decir? ¿No puedo? Se agarré mi mochila, la colgué de las rejas, o sea, de la reja que divide Hyde Park. Me subí tantito, la colgué del otro lado. No le quería aventar porque traía mi cámara y esas cosas. Sí. Me empecé a subir y dije, vamos a saltar. De repente siento que me jalan así traía una gabardina de mi abrigo. Me agarran el abrigo como si fuera jerga, así de abajo. No. Me jalan, me caigo yo, puta, el poli. Y un chavo con su cámara y todo. Me dijo, ¿qué demonios estás haciendo? Y me dijo muchas groserías, ¿no? Que te pa. Entonces le dije, hermano, es que no. Me dijo, esta no es la manera de hacer periodismo, güey. ¿Quieres que te arresten? Y yo. En el momento le dije, sí, prefiero que me arresten a no traer la nota, la neta. Prefiero hablarle a mi jefe y decirle, estoy arrestado, a decir, no pude. Pues me dijo, no. Y todo indignado me dijo, no, está muy mal. No hagas eso. Y se fue. Le digo, entonces, ¿por dónde entro? Yo no sé. Le digo, ¿traes acreditación? Y me la enseña y yo. Claro, pues nada más alguien así me dice eso, ¿no? Sí, claro. Seguí caminando y caminando, se quejó, a ver qué hago. O sea, llegó un momento que dije así, estaba a 2 de llorar. Tenía una ansiedad así de qué voy a hacer, ¿no? Y dije, calma, a ver, ¿no? Y curiosamente, y mira lo que es el destino, porque no es que uno vaya a Londres cada 15 días, ¿no? Pero yo había estado en Londres 2 meses antes o menos de vacaciones con mi esposa. Entonces dije, a ver, para acá está el Palacio de Buckingham. Y me acordé de todo lo que había leído y dije, va a pasar por el Palacio de Buckingham. Voy a ver. Entonces me metí, pum. Y así, cerrado. Fui a dar la vuelta de las vueltas. O sea, te juro, eché, no sé, 6 horas caminando esa noche, no sé más. Total, llego al Palacio de Buckingham y veo un camp, una tienda, ¿no? Una gran tienda de los periodistas y la prensa, ¿no? Entonces yo dije, voy a hacer un último esfuerzo. Y yo, oigan, miren esto y esto. No, pues ya no hay. No, sí, oye, a ver, tú aconsejame. No. Igual muy cerrados, dije, bueno, ya no hay de otra. Me salí y me empecé a cruzar, pum. Y de repente llegué a Buckingham, me metí en unas calles, salí a la avenida principal, creo que se llama Mall, si no mal recuerdo. Y de repente estaban todas las personas ingleses, ¿no? Civiles, vamos a ponerlo así, que estaban así con sus sillas, ya sabes, sus sombrillas, esperando como el paso fúnebre, sus limonadas, todo un día de campo. Entonces dije, ¿cómo? O sea, ¿por aquí va a pasar? Sí, no sé qué. Y me acerco y yo, ay, señoras, ¿cómo están? Ay, hola, y esas queridos, súper lindas, ¿no? Y entonces dije, oiga, ¿aquí va a pasar? Sí, claro. Y les dije, qué bueno. Oiga, ¿no les molesta si estoy? No.
Y entonces llegué súper temprano. O sea, y todavía faltaban otras horas, 4 horas para que pasara el flow. Sin dormir. Claro, porque yo de aquí no me mueve nadie. ¿No? Y la verdad, empecé a ser mi amigo de ellas. Así de, ¿qué onda? ¿Y tú qué onda? No, mis hijos, qué bueno. ¿Y qué? No me digas. Y yo empecé a platicar con ellas. Hicimos como una relación amistosa y me preguntaron, les expliqué quién era, dónde venía. Y me dijeron, ¿qué le vienes de México? No, qué bárbaro. Oye, gracias por venir a cubrir lo de mi reina, ¿no? No, sí, no sé qué. ¿Saben qué? Cuando venga la reina, hacemos un espacio a Alfredo para que se ponga aquí con su cámara. Y yo, qué lindas. Wow. Y funcionó de maravilla. Y cuando estaba hablando con mis amigos de Panorama Informativo y en la carroza enfrente, fue un enlace increíble. Pero yo creo que nunca había sentido tanta presión en mi vida. Sí, tú Nunca. solo en otra parte del mundo, Claro. aparte todo. Pero aparte sabes que responder al nivel Sí. que tú sabes que esperan que tengas, ¿no? Que tu jefe sabe que tienes y que tienes que demostrar. Y que tus compañeros al aire confían en que vas a estar ahí. ¿Sabes? Qué complicado. Claro. Entonces, ya estando ahí, como poner mi cámara, el lente, ¿sabes? Cuestiones técnicas de cambia la pila. O sea, cosas que yo me he tenido que hacer un 1, 2, 3 para no fallar. Porque claro que en la vida no le apreté rec, no le disparé a tiempo, como a todos nos pasa. Sí, sí, sí. Y esa vez no podía fallar, ¿sabes? Entonces era atender un tema del cual nuevamente sabía poco, ¿no? Llegar a un país donde al menos yo no conozco a nadie, no tenía un apoyo así, vete por acá, es esto. Depender de ti y que sientes y te echas a los hombros la estación. Porque te la echas, como se lo echan cualquier cantidad de compañeros, claro, ¿no? Mis compañeros corresponsales, reporteros, otros colegas, conductores, ¿no? En ese tipo me tocó a mí y no podía fallar. Y fue muy denso no perder la calma, perderla, volver a recuperarlo, volver a perderla. ¿Sabes? Son 6 horas de emociones de no sé qué hacer. ¿Qué te llevaba a tu centro? Mi centro es, no puedes fallar. Tal cual así. Tienes que hacer esto, no importa qué hagas. Entonces, la manera en que vas a lograrlo es serenarte y pensar, ¿no? Hoy le agradezco al chavo que me jaló la gabardina. Porque sí me hubieran arrestado. Sí. Y no hubiera sacado nada. Y no hubiera sacado nada. Y hubiera sido muy tonto de mi parte. Entonces, aprendes cosas y que ya las sabes, ¿no? Nada más pierdes el centro, nada más es, tú hasta el último minuto tienes que luchar. Y si no sale, no sale. Hay cosas que no me han salido como a muchos no nos han salido, ¿no? Y no pasa nada. Y no te va a hacer menos profesional. Lo que pasa es que lo profesional nadie lo ve hasta que lo entregas. Nadie sabe. Y yo no regresé a México diciendo, ahí te van mis 6 horas caminando. Pues no, o sea, pues, no, ese es tuyo. No. Eso es tuyo. Y recordaba, sí me servía mucho recordar, o sea, también cómo eras cuando empezabas, esa confianza, ese arrojo. Sí. Dicen que reportero sin suerte no es reportero, ¿no? Entonces, tienes que confiar en eso. Tienes que confiar y siempre va a haber alguien. Y siempre ha habido alguien que me ayuda. Toda la vida ha habido alguien que me ayuda. Y esta vez fue jalándome la gabardina. Y otras más amables y otras, te presto un cassette o te presto una pila o carga de aquí, ¿no? O sea, siempre pasa, siempre se abre. Siempre. Tienes que confiar en eso. Confiar. Confiar y como abrirse, ¿no? A ser perceptibles de lo que sucede. Sí. Y todo regresa a la base que todo el mundo conocemos de por mí no quedó. Sí. Y si por ti no queda, está perfecto. ¿Qué le falta hacer a Alfredo Romo en el ámbito profesional? Un montón de cosas. Espero, quiero. Sí, mucho. Quiero regresar a hacer tele. Y quiero tener más oportunidades de hacer coberturas. Me encanta salir de la cabina. Sí. Me encanta. Estaba en Nueva York cuando ganó Donald Trump. Nadie pensábamos que iba a ganar. Yo ya tenía la acreditación ahí para estar en el edificio. Yo estaba dentro del edificio de Hillary Clinton. Y de repente anuncian que gana Donald Trump. Y entonces mis fotos fue tomar a muchísimas mujeres, principalmente llorando así a lágrima tendida, ¿no? Fue muy impresionante. Y entonces, bueno, ahí ya sabes, ¿no? Sí. Es como yo estaba donde pensé que iba a estar la acción, no estuvo bueno. Oye, hace rato que mencionabas que no le hiciste caso a tu intuición, al instinto. ¿Qué crees que
falló o qué crees que pasó en esa situación que no le dijiste a tu intuición, ok, déjame voy para allá? ¿Por qué no le hiciste caso ese día? Yo soy, no, lo voy a reformar porque va a sonar muy presuntuoso, muy elevado. Yo hago todo lo posible por apegarme a las reglas, a la ley, al deber ser. Ujú. Como periodista no puedes generar olas. Tú no puedes ser la noticia, Ujú. ¿no? O sea, tú tienes que apegarte a lo que es. Y te lo menciono porque cuando me dijeron, no, nadie se puede quedar aquí, se tienen que ir, yo no iba a poner como, suélteme, ¿no? O sea, Sí. y en algún momento pude haber dicho, mira mi abuelita, y me hubiera ido para acá, entonces me escondo atrás de un coche. O sea, no había manera mucho de hacer Ok. eso. Ujú. Tal vez mi intuición era, te van a sacar y ya no vas a regresar. Ese era no supe leerlo, no lo entendí. Ujú. Y cuando dije, ¿por qué no hay camiones? Y yo en el tube, como le llaman, ¿no? En el metro. ¿Por qué no hay nadie? O sea, esas cosas con güey. Despierta. Claro, ¿no? Sí. Y no lo escuché. Ujú. Mis amigos reporteros y reporteras, claro que se hubieran dado cuenta así con que esto está... Porque ellos lo hacen diario, ¿no? Sí. A mí me gusta salir porque es mi novedad. Ujú. Y es un reto enorme, ¿no? Pero entonces ese tipo de cosas son las que te hablan y te hablan. Entonces tenía que haber tenido ese colmillito de decir, voy al baño. Me quedo en el baño aquí. Yo soy 3 horas después. ¿Sabes? Claro. Ok, sí. Pero justo eso se va dando con la Claro, experiencia y claro. con más veces, ¿no? Son cosas que yo tenía Ujú. desde que estaba en la radio universitaria. Así entra Rock al Parque, el concierto de Colombia en Bogotá, ¿no? O sea, yo dije, oigan, yo vengo de México y no me han dado mi acreditación. Todos, no, ¿cómo se llaman? Yo soy Alfredo Romo. No está, no, ¿cómo no? A ver, yo vengo desde allá y es todo un teatro, ¿sabes? Y de repente, no, pero es que no, a ver, bueno, búsquenle. Yo aquí espero, pero búsquenle. Y ahí tienes a todos de, no, pero es que no sé qué. Y de repente llega una camioneta, se bajan los aterciopelados, ¿los conoces? Ujú. Los aterciopelados, yo, Andrea Echeverry. Y Andrea, ¿cómo estás? Soy Alfredo Romo de México. Sí, no sé qué. ¿Cómo estás? Y yo, bien, pues es que no encuentran mi acreditación. No te preocupes, vente. Oiga, viene con aterciopelados. Y me metió, ¡Wow! ¿sabes? Y yo así de... Es así. Sí. Ese arrojo, ese, ¿sabes? Confianza, ¿no? En uno Es mismo confianza, también. pero ¿sabes qué? Sobre todo es, yo no quiero hacerle daño a nadie. Ajá. Yo vengo a aprender. Yo vengo a aprender, a buscar mi oportunidad, ¿sabes? Sí. Y esa Pero tarde, así, concierto. Qué Ese increíble. concierto más grande de América, en cantidad de personas, Ajá. ¿no? Al menos lo era. Qué Era una cosa increíble. brutal. O sea, es que la seguridad y todo, como lo dices, creo que es la base de todo. Es que, ¿sabes qué? Hay veces que no tienes nada que perder. Ajá, Y conforme vas avanzando, sí, ajá, sí. ¿no? Te da más miedo perder lo que ya has Pues eres más construido. cuidadoso, eres también Ujú. como, obviamente más respetuoso, también buscas de otra manera, Ujú. supongo, ¿no? Sí. Oye, ya tengo para ti uy, un pequeño detalle, ¿Qué es? como para que, bueno, me gustaría que le dijeras unas palabras a este Alfredo Romo que ves por aquí. No, Mm. estoy muy emocionado. Ah. Fíjate esta foto, Ajá. amigos, ¿la alcanzan a ver? Sí. Bueno, soy yo en Grupo Asir, en una de las cabinas de grabación. Esta foto fue... Yo creo que todavía no entraban noticias. Y mucha gente me decían, pero así, como es que tú el del pelo largo. Y yo decía, es que no me conocían de pelo largo. Yo tengo el cabello súper largo, ¿no? Pero para ellos era ya demasiado O sea, largo. como el mío. Sí. Y entonces, en esta época grababa muchos promocionales para deportes y para otras cosas y me divertía horrores, horrores. A ver si luego te mando un promo. Sí. Pero Alfredo Romo acaba de entrar al Grupo Asir y buscaba un espacio, una oportunidad como lo buscamos todos, ¿no? Y me acuerdo que decía, güey, vas a necesitar toda la paciencia del mundo, ¿no? Toda. Era como, yo me decía, ya estás en el lugar, Ujú. ten paciencia, llegará la Ay, oportunidad. sí. Va a llegar la oportunidad. En primera quiero agradecerle porque me hice caso.
cállate. O sea, observa, aprende, ¿no? Ujú. Y me sirvió. Habré tenido muchísimos errores. Y creo que por las prisas pude haber hecho cosas mejores. Pero me acuerdo que en algún momento decía, y lo decía mucho en conferencias cuando me invitaban amablemente a universidades y cuando daba clases, y decía, mira, de repente es como cuando en un salón dicen, ¿quién le gustaría estar en la radio? Pues medio Todos. salón, ¿no? Sí. Y no la bajé, Mm, ¿sabes? ujú. Y era mucho aguantar y decir, oye, ¿por qué no proponemos un programa? No, espérate, ¿no? Ujú. Oye, ¿por qué no hacemos? Ah, pues tú tranquilo, ¿no? Sí. Y también agradecerle por haber dicho no a otras cosas, ¿no? Sí. Haber dicho no a otras oportunidades laborales. Me invitaban a otras estaciones, ¿no? Y yo decía, no, yo quiero aquí, yo quiero esto. Había algo, ¿no? Había algo. Sí. ¿Sabes qué? Quería que hubiera algo. Sí. Yo en aquel entonces ya no estaba tan chavito. Yo entré al Grupo ASIR a los 29. Entonces, cuando yo entré al Grupo ASIR, mis amigos ya estaban despegando en sus carreras más de organizaciones y de grandes corporaciones y ya tenían un coche y ya tenían, ¿sabes? Ujú. Yo llevo en camión. Y me enorgullece. Ujú. Me enorgullece que no hubo, no quería que hubiera camino corto. ¿Sabes? Es como, Ujú. estaba resuelto en que iba a sacarle provecho a esa oportunidad. Iba bien. Grandes amigos me han dado grandes consejos. Y uno de ellos me dijo, cuando empecé de coconductor con Iñaki, Ujú. no Iñaki, otro amigo me dijo, ese que está ahí donde te vas a sentar no es tu micrófono. Y aquí donde estás parado no es tu estación. Grábatelo. Es así. Es así. Ujú. Entonces, Sí. cuando yo, antes que él, o sea, más chico que él, ¿no? Cuando éramos más chicos, Ajá. Sí. decía, yo quiero la oportunidad, era con lo que lleva, con renunciar. Mi jefe Juan decía, Alf, elegir es renunciar. Y es cierto, Totalmente. ¿sabes? Es Sí. cierto. Todavía hoy elegir es renunciar. Sí. Todos los días. Claro, todo el mundo podríamos estar haciendo otra cosa, ¿no? Ujú. Y a mí me alegra y me llena el corazón que pasados 27 años de hacer radio, yo podría seguir haciendo radio gratis. Sí. Yo podría decir, a mí denme un espacio. Yo lo hago. Es lo mío. No me importa. ¿Sabes? Ujú. Yo no entiendo cómo la gente que ama la radio la ama. Yo la amo. No sé los demás, ¿no? No sé cómo, no sé cuándo, no sé, ¿no? Ujú. Como dicen los estadounidenses, yo he caminado la milla, ¿no? Sí. Yo lo he hecho y estoy muy satisfecho. No quiero decir que orgulloso porque yo no estoy para calificar, ¿no? O sea, Mm. Sí. Ujú. pero como en las buenas películas y las buenas canciones, sí lo volvería a hacer. Exactamente igual. No cambiarías nada. Algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Tampoco voy a ser soberbio y decir, no, o sea, ha sido perfecto. Sí, No, no, no. claro. He cometido errores muy grandes, Ok. muy grandes.
pero grosso modo funcionó. Sí. Y aquí estamos. Y aquí estamos y yo tengo que seguir trabajando para que siga funcionando. Ujú. Para todos. Sí, Para la empresa, para mí, para nuestros radioescuchas, ¿no? Para nuestro México, totalmente. sin duda. Ay, muchas gracias. Oye, Gracias, me llegaron Caro. un montón de cosas así pedradas y pedradas, y tras, tras. Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Pero si no es terapia, es entrevista. Gracias, qué lindo detalle. Ay, no, es para Está ti, precioso. de hecho. Y tengo otra cosa por acá. A ver, no, ya párale. No, esto está divertido. Ah, bueno, ok. Esto ya es más ameno. Ok. Es una ruleta que tiene, yo la hice, perdón. Tiene como que algunos retos, ¿no? Y ya Ok. le giras. Todo es cuestión de voz, ¿no? Improvisa esto, haz esto, nos improvisa una intervención o lo que sea. La giras y lo que te salga es lo que hay que hacer si es que quieres hacerlo. Oye, si eres muy cositas, ¿eh? Muy No, hombre, así. no, nunca hago eso, solo que ayer me dieron ganas. Pásame el aceite. Ah. Ay, ya sé. Dale. Improvisa una Intervención de radio. Lo mero. Ah. Lo mero. Dame detalles. ¿Qué quieres que haga? Pues si quieres, érase una voz que sea el programa. Ok. Y estamos próximos a que yo saque un disco. Yo, Caro Quesada. Caro Quesada va a sacar un disco. Sí, Caro Ok. Quesada va a sacar un disco. Venga, 3, 2, 1. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Érase una voz. Yo soy Alfredo Romo y en esta ocasión tenemos a Caro Quesada con nosotros, que estamos de manteles largos con Caro porque va a sacar su nueva producción discográfica. ¡Claro! ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. Soy regia y me encanta porque allá en el norte, pues justo andamos de que sacando nueva música. Tengo una banda, pero ya me salí de la banda, entonces pues vengo a promocionar mi nuevo disco. Y esto es parte como del prototipo de este disco que Me voy a encanta. sacar. Está padre, Muy bien, ¿no? sí. Oye, ¿cómo te fue en tu gira en Texas? ¿Vas llegando? Increíble, o sea, la gente por allá, padrísimo, o sea, de verdad tenía muchos fans que yo decía, ¿cómo? Es que como que la música llega hasta allá, ¿no? Yo Ajá. creía que solo era Monterrey, México y ya, ¿no? Pero que sí. Trasciendes Yo- fronteras. Pues sí, algo así. Muy bien. Ujú. Oye, ahora que vas a lanzar el disco, ¿qué plan tienes? ¿Cómo lo vas a presentar? Híjole, yo creo que primero, pues con mi rancho, ¿no? O sea, mi pueblo, yo soy del pueblo y para el pueblo, y ya después de ahí vemos hacia dónde vamos, pero primeramente hacia las comunidades más cercanas que siempre me apoyaron. Por cierto, el nombre del disco, Mi Ranchito. ¿A Mi quién se le Ranchito. ocurrió? Híjole, esto fue algo digamos que estábamos todos juntos en una tarde de verano. Ok. Estábamos comiéndonos ahí, no sé, un cabrito, ¿no? Y a gusto, con el chicharrón de la Ramos. Riquísimo. Uf, riquísimo. Y como que se nos hizo fácil, ¿no? De que pensar qué estaría haciendo nuestros abuelos en ese entonces. Y todos, no, pues sí que el ranchito. Bien a gusto en el ranchito. Sí, mi abuelo tenía un rancho, entonces de ahí como que sucedió todo. Es como regresar a mis raíces. Muy bien. Oye, y rápidamente háblame de tu primer sencillo, No Fui Yo. ¿Qué te llevó a escribir eso? ¿Han sentido cuando se les rompe el corazón Sí, claro. y cuando ustedes no son los culpables? Sí. Pues algo así. No quiero decir más porque quiero que esas canciones le lleguen a las personas correctas, o sea, a la situación correcta. Caro Cada quien Quesada. Gracias. Caro Quesada, damas y caballeros. Gracias y mucho éxito con Mi Ranchito. De nada. Estuvo buena, chocolate. Mi Ranchito. Muy Y bien, así Caro es. Quesada. Se me fue después el acento de Monterrey, pero... Muy bien, muy ahí bien. andamos. Pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, aquí vamos a cerrar la charla. Cerremos. Cerremos. ¿Algo más que quieras compartirnos, decirnos, decirle a la comunidad de Érase una voz que siempre se chutan estas entrevistas? ¿Sabes que esta ocasión sí voy a tomar la libertad de decirles, échenle ganas? No, acabo de decir una barbaridad. Eso no existe. Y siempre digo al aire que eso no existe. Me fui a un lugar común. Confíen en ustedes y confíen en que el camino, con amor, con paciencia, siempre te va a llevar a lugares muy lindos. Yo soy muy creyente. Y cuando se trata de cuestiones profesionales, yo no pido, yo ofrezco. Ofrezco mi voz, mi trabajo, lo que esté a mis manos para hacer este país mejor.
Siempre vamos a cumplir sueños y yo espero que a todos se nos cumplan muchos. Pero primero tenemos que también abrir y entender que estos espacios son para las personas, ¿no? Si tú, Caro, amablemente me invitas es porque los dos queremos y creemos en que va a llegar alguien más, ¿no? Entonces, creo que tienes que confiar y tienes que siempre dar un extra. No es nada más lo estrictamente necesario. No es salgo a las 5, ya me voy, ¿no? No es a mí no me toca eso. Eso no te va a llevar a nada. Yo, como buen amante del béisbol, me inventé una frase que dice: la vida es como el béisbol. Si no te ensuciaste, es que no jugaste. Y hay que salir bien sucios del uniforme, de tu uniforme, de la vida, ¿no? Sí. Entonces, con mucha humildad, con mucho amor, con mucha honestidad, con respeto, no bajen la mano. Sí, síganla así. Yo quiero. Yo quiero. Alfredo Romo, de verdad un placer, un honor Gracias, escucharte. Karen. Gracias, qué linda. Y ojalá que también todos los que estén en casa o donde sea que estén escuchando, viendo esto, hayan podido tener como esa claridad, a lo mejor para algo que vayan a hacer en su vida, alguna decisión que vayan a tomar y que estas palabras pues resuenen mucho en ustedes. Yo soy Caro Quesada, nos vemos hasta la próxima con más invitados de lujo, como Alfredo Romo en esta ocasión. Gracias, Caro. Esto es Érase una Voz. Bye, bye. Aplauso para Caro.